Buenos días. El otro día os pasé un vídeo muy cortito en homenaje a Enrique Ruano, el estudiante de 21 años y quinto de Derecho que fue asesinado por la policía política de Franco, ese asesino que tuvimos de dictador. Hoy os quiero hacer una lectura más amplia de quién era y del paisaje que había en España entonces. Esto lo escribió Pablo Alcántara Pérez en El Salto TV el 19 de enero de 2019, hace 6 años, y lo titula Las tres muertes de Enrique Ruano. Y empezaba diciendo: hoy hace 50 años moría a manos de la Brigada Político-Social, la policía política de la dictadura franquista, el estudiante y militante del Frente de Liberación Popular Enrique Ruano Casanova. Un claro caso de tortura policial, de manipulación informativa y de impunidad judicial. La primera muerte fue a manos de la Brigada Político-Social. Durante los años 60, España fue un polvorín de la movilización social contra la dictadura franquista. Junto con el movimiento obrero que protagonizaba movimientos huelguísticos de envergadura, como las huelgas mineras en Asturias en 1962, el movimiento estudiantil fue uno de los pilares de la oposición al régimen. La gente joven se movía y sabía lo que quería: derechos sociales y libertades públicas en contra de una dictadura asesina. La gente joven, la gente de 20, 21, 19, 18, 22, 23, 30 años, se movía por lo que quería. En esos años, sobre todo a finales de la década, los estudiantes comenzaron a radicalizarse cada vez más, influenciados por el influjo que venía del Mayo francés. Acordados, mayo del 68. Era donde decían que la playa estaba debajo de los adoquines. El imposible se podía conseguir. Y la gente joven, estudiantes o no, sabían lo que querían y contra qué tenían que luchar. Nuevas corrientes se iban uniendo a la que era el principal partido antifranquista, el Partido Comunista de España. En la universidad le hacía competencia a otra organización, el Frente de Liberación Popular, una organización heterogénea que estaba conformada por varias corrientes provenientes de lo que se conocía como la Nueva Izquierda. A esta organización pertenecía Enrique Ruano, el día que fue detenido el 17 de enero del 69. Un joven de 21 años, estudiante de quinto de Derecho, de familia acomodada. Lo detienen horas después de tener una reunión en las cercanías de Plaza Castilla, donde se estaba discutiendo la creación de un partido comunista revolucionario, de corte marxista, dentro del Frente de Liberación Popular. En esos momentos Enrique estaba a punto de pasar al sector obrero del Frente de Liberación Popular, una nueva organización que se había creado para orientarse a las fábricas, ya que en Madrid era una organización prácticamente universitaria. Fue detenido junto con sus compañeros José Bailo Ramonde, Dolores González Ruiz y Abilio Villena Pérez. Fue acusado de pertenecer al Partido Comunista Revolucionario, les incautaron documentación de la organización y a Dolores unas llaves de un piso situado en la calle General Mola, ahora Príncipe de Vergara, donde habitaban dos militantes antifranquistas vascos que huían del estado de excepción que se había proclamado el verano anterior en Euskadi. A pesar de que eran las llaves de Dolores, fue Enrique quien tuvo que acompañarlos hasta aquel piso. El registro del domicilio fue realizado por los policías Francisco Luis Colino Herranz, Celso Galván Abascal y Jesús Simón Cristóbal. Fue realizado el 20 de enero, tras pasar 3 días en la Dirección General de Seguridad. La detención fue supervisada por el jefe
de la brigada político-social Saturnino Yagüe y el comisario Juan García Gelabert. Enrique ya conocía la experiencia de ser detenido. El 29 de mayo de 1968, a las 3 de la tarde, la Policía Armada lo cogió en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, donde se estaba celebrando una asamblea de estudiantes. Fue interrogado por los policías Jesús Simón Cristóbal y Antonio Benuera Roca. Ni la familia de Ruano ni la oposición al régimen se creyeron nunca la versión oficial de lo ocurrido. El movimiento estudiantil se movilizó en aquellos días por su muerte y pidiendo el esclarecimiento de los hechos. Pero en 1969 iba a ser todo muy diferente. El 20 de enero, tras llevar 3 días en la Dirección General de Seguridad, fue llevado al piso para realizar un registro. Y ocurrió la tragedia, el asesinato. Ese día Enrique murió. Según las declaraciones de los policías, cuando le soltaron las esposas para que firmase el acta de registro, Ruano empujó a uno de los funcionarios, echó a correr y se tiró por una estrecha ventana del piso que estaba en una 7ª planta que daba a un patio interior. Murió en el acto. El cuerpo no fue mostrado a la familia y jamás se publicó el resultado de la autopsia. Meses después fallecería de un infarto el portero, por lo que no pudo dar su versión de los hechos en las investigaciones posteriores que se realizaron sobre el asunto. La segunda muerte, la manipulación informativa. Esta versión policial fue difundida a bombo y platillo por uno de los diarios nacionales más importantes del país en aquel momento y que sigue existiendo en la actualidad para vergüenza de toda y de todo el periodismo. ABC. Primero publicando la declaración de la Dirección General de Seguridad en la que se daba la versión del suicidio el 21 de enero. Sobre las 14 horas se tuvo conocimiento de que el mencionado detenido Enrique Ruano Casanova inopinadamente emprendió una corta carrera hacia la salida de la casa e inmediatamente de ello, sin llegar a la escalera, se arrojó a un patio interior, falleciendo en el acto, ya que el piso corresponde a la 7ª planta. Entre los documentos ocupados al finado figura una especie de diario en el que refleja su idea obsesiva de suicidio relacionado al parecer con un disgusto con un amigo llamado Javier y algunas contrariedades relacionadas con su novia. El luctuoso hecho fue presenciado por el portero de la finca, que asistía como testigo del registro, no presenciándolo otra vecina, también testigo, por haber salido breves instantes para vigilar la comida. El diario de Torcuato Luca de Tena, el ABC, tuvo la exclusiva de un supuesto diario que Enrique había escrito en el que declaraba su intención de suicidarse. Todo mentira, como ahora. En un artículo del 22 de enero titulado «Víctima, sí, pero ¿de quién?», se declara que Ruano sufrió una tremenda crisis depresiva, un invencible complejo de inferioridad, una frustración patética de sus posibilidades intelectuales. Imaginaros a una persona en ese estado, se le está ocurriendo unirse y formar otro partido político. ¿A quién le cabe en la cabeza? Y echaba la culpa de su suicidio a quienes habían arrastrado fuera de la ley haber utilizado para la acción subversiva a un pobre muchacho tocado de una clara psicopatía. Encima le insultaban. Es decir, sus compañeros del Frente de Liberación Popular. En un artículo en la misma página del periódico se sacan extractos de ese presunto diario, donde supuestamente declaraba que me siente arrastrado por la voluntad de otros, que soñaba con golpear a su amigo Javier, que era consciente de su depresión y que pensaba en el suicidio como única solución. Un día después se publicó una foto de un extracto del cuaderno de Enrique del día 28 de diciembre donde dejaba claras sus supuestas intenciones de suicidarse. Por todas estas injurias, los padres de Enrique decidieron demandar al diario por publicar aquellas notas, ya que no se ajustaban a la personalidad y cualidades del joven y que habían sido publicadas de forma fragmentaria, no expresando lo que Ruano pensaba en realidad. Tercera muerte. La impunidad judicial, como ahora muchos jueces.
Ni la familia de Ruano ni la oposición al régimen se creyeron nunca la versión del ABC, la versión oficial de lo ocurrido. El movimiento estudiantil se movilizó en aquellos días por su muerte, pidiendo el esclarecimiento de los hechos. En Madrid hubo asambleas en todas las facultades. El día del entierro hubo una manifestación de 2000 estudiantes en el Arco de Triunfo de Moncloa, que fue disuelta por la policía y en la que se detuvo a 30 personas. Hubo huelgas en casi todas las universidades del país. Hubo movilizaciones en Barcelona, Bilbao, Santiago, Valladolid y Valencia. Por todo esto el gobierno, con Fraga, y no es necesario que os diga quién es Fraga, y Carrero Blanco a la cabeza, decidieron declarar el estado de excepción en todo el país el 24 de enero. Con ello se negaba a cualquier mínimo derecho y se permitían realizar detenciones que duraran más de 3 días, 72 horas. Las consecuencias de aquel estado de excepción para los estudiantes fueron brutales. Fueron detenidos 337 estudiantes. Hubo 200 expedientados. A 52 les prohibieron la entrada en la universidad. 200 fueron deportados. 25 denunciaron malos tratos policiales. 15 fueron llevados ante el Tribunal de Orden Público y 29 a tribunales militares. Con Franco se vivía mejor. Y una mierda. Las universidades estuvieron cerradas entre 1 y 5 semanas según las facultades y la ocupación policial de los centros universitarios fue permanente. Logramos probar que la versión del suicidio no era cierta, aunque fuera imposible condenar a los policías porque, en su día, ni siquiera se habían hecho pruebas de balística sobre sus armas, aseguró el abogado de la familia en 1996. La prensa y las organizaciones clandestinas se hicieron eco de las reivindicaciones estudiantiles. Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista de España, dejaba claro que Enrique Ruano había sido asesinado, que la policía fue quien lo mató, que en la Dirección General de Seguridad lo golpearon y torturaron, que mientras iban hacia el piso y subiendo las escaleras, por el tercero trató de huir, pero fue disparado por los policías. Para corroborar su versión, el periódico comunista pone las declaraciones del portero que dice que oyó 2 disparos. El Partido Comunista Español y la CNT declararon en un llamamiento que Enrique Ruano fue arrojado por una ventana desde el 7º piso por los verdugos de la Brigada Político-Social. Desde ABC, su director defendió a los policías diciendo que las acusaciones de asesinato de Enrique eran una calumnia. Todos sabemos lo que ha sido el ABC. Antes, durante y después de la guerra, después de la dictadura asesina de Franco, sigue siendo lo mismo. Pero hasta 1996 no se supo la verdad. 27 años después. Ese año la familia de Enrique Ruano y su abogado, José Manuel Gómez Benítez, logró sentar en el banquillo a los 3 policías que habían participado en su detención: Francisco Colino, Celso Galván y Jesús Simón. Sin embargo, fueron absueltos por falta de pruebas, entre ellas una que había sido serrada del cadáver, su clavícula. El hueso habría sido, según los jueces, determinante para el esclarecimiento de los hechos, porque todos coincidieron en que Ruano, cuyo cuerpo había sido exhumado para una nueva autopsia, tuvo una lesión no compatible con su caída, provocada por un objeto cilíndrico cónico como una bala. Pero alguien había hecho desaparecer el hueso. Logramos probar que la versión del suicidio no era cierta, aunque fuera imposible condenar a los policías porque, en su día, ni siquiera se habían hecho pruebas de balística sobre sus armas, aseguró Gómez Benítez. ¿Una cuarta muerte de Ruano? El caso de Enrique Ruano es claro. Es un caso de cómo el régimen franquista fue brutalmente represivo contra todos aquellos que se oponían a él, no solo en los años de posguerra, sino en los últimos años del régimen, concretamente en 1969. Faltaba 6 años para que se muriera el asesino en su cama.
y para ello contó con grandes esbirros para ejecutar la faena. La Brigada Político-Social, en otros casos la Guardia Civil o la Policía Armada. Para difamar a la oposición o defender a la policía estaba la prensa, que a la hora de verdad se alineaba con la dictadura, igual que ahora. Se alinea con el PP y Vox. Y en estos años de democracia, el franquismo, sus torturadores, sus políticos represores, han gozado de total impunidad gracias a una justicia que se ha negado a juzgar sistemáticamente los crímenes franquistas. Hasta el punto de que el caso de Enrique Ruano ha sido llevado también a Argentina en el caso de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. ¿Puede haber una cuarta muerte? Para Enrique, la del olvido. Aunque este caso sea uno de los más conocidos de represión de la dictadura, durante años los diferentes gobiernos y administraciones se han negado a hacer realidad homenajes a la memoria de Enrique y de todos los militantes antifranquistas represaliados por la dictadura. Gracias a la familia, a sus compañeros de organización, a los investigadores y asociaciones memorialistas, se ha mantenido viva la memoria de Ruano. Este domingo, y estamos hablando del año 2019, 19 de enero de 2019, se ha realizado un homenaje por parte del Ayuntamiento de Madrid, en donde en esos momentos no gobernaba el PP. Esperemos que este sea el primer paso para que por fin se reconozca su figura por parte de las autoridades y que sus asesinos paguen de una vez por todas. No queremos que muera una cuarta vez. En fin, esto es un episodio más. Esa era la dictadura asesina de Franco. No era autoritarismo, era asesinar, eran asesinatos, era robar a manos llenas, era el horror, el terror, la tortura, el miedo. Cuidado donde hablas, cuidado con lo que dices. Eso era la dictadura. Y que no me venga nadie a decir que con Franco se vivía mejor. Con Franco vivían mejor los asesinos y los ladrones que le rodeaban. Esos eran los que vivían mejor. En fin, haré otro vídeo referente a los abogados laboralistas de Atocha, en memoria de ellos, y que nadie se olvide.